Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la sesión número 5 de nuestro Python Study Group, tipos de datos numéricos. Como ven, el día de hoy nos vamos a enfocar en los tipos de datos. Estos son bastante importantes y ya van a ver por qué. Pero antes de ingresar a lo que son los tipos de datos numéricos, tenemos que ver unas cuantas cosas. Primero, valores y variables. ¿Saben lo que es un valor? Solo la palabra. ¿Saben lo que es un valor, chicos? Pueden ponérmelo en el chat. ¿Qué es un valor? ¿Un dato? Sí, es un dato. ¿Y qué es una variable? ¿Saben lo que es una variable? Una variable puede ser algo que cambia. ¿No ve? Por eso se llama variable. Porque en un momento es algo y el siguiente puede ser otra cosa. Correcto. Un dato que cambia. Bueno, veamos las definiciones un poco. Un valor es una de las cosas más básicas que un programa utiliza. Como dijeron, un dato, un número, una letra, un carácter, todos ellos representan un valor. Esos son los valores. Todo lo que almacenan es un valor. Ahora, ¿qué es? Bueno, el valor que hasta el momento nosotros hemos visto en el study group es una cadena. Hemos visto este Hola Mundo, hemos impreso texto, hemos hecho tareas con texto y pues eso que está entre comillas y que escribimos es una cadena. Y esto es un valor llamado cadena. Ahora, una palabra reservada similar a print nos va a ayudar a identificar qué tipo de valores tenemos. Antes de entrar a enteros y demás y variables, vamos a trabajar un poquito con la función type. ¿Saben lo que es la función type? Like, chicos, los que saben qué es la función type. Los que no saben, ya saben, chicos, su dislike. Vamos a trabajar un poquito con la función type. La función type nos ayuda a identificar qué tipo de valor es el que estamos utilizando. Nos va a enseñar nos va a mostrar qué es lo que tenemos. Para lo cual empezamos la sesión creándonos el archivo número 5 de nuestro Python Study Group. Vamos a crearnos el archivo de la sesión número 5. Ya saben, pueden abrir su proyecto en Visual Studio Code y lo abren. Podemos abrirlo desde la terminal y hacer code. En mi caso, C2024 PSG example. Y abrir el proyecto. Acá nos vamos a crear el archivo de la sesión número 5. Sesión 05.py. Este va a ser el archivo en el cual vamos a trabajar el día de hoy. Hasta aquí, chicos, créense ese archivo. Vayan creándose. Yo voy a maximizar mi pantalla para que lo puedan ver mejor. Y así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con type. Para lo cual, la primera línea de código que vamos a trabajar con type es este print. Ya hemos hecho prints. Ahí se los estoy pasando el código. Y lo vamos a ejecutar desde la terminal. Ahorita primeramente ejecútenlo. Y ahorita les explico qué representa cada cosa. Copien lo que sería el print. Ahí está. Y nos abrimos la terminal. Y vamos a ejecutar Python sesión 05.py.
y vamos viendo que nos sale esta salida que dice class int. Ahora, ¿qué representa eso? Ya hemos ejecutado. Vayan ejecutando, chicos, ya saben, cuando ejecuten me mandan su like para saber que están ejecutando y así vamos continuando. ¿Qué es ahora? ¿Qué es lo que nos sale? Nos sale este texto, así, nos sale tal cual, class int. ¿Qué representa esto? Class int primero es la salida del print. Nos indica de qué tipo es el valor impreso. En este caso es un entero. Int es por entero. Entonces estamos empezando ya a ver conceptos de valor. El número 1, así tal cual, es de tipo entero, es de valor entero. Ahora, ¿qué representa esta función type? Type es una función que devuelve el tipo de valor que se le pasa como contenido. Type nos dice, lo que le mandemos nosotros a type, lo va a sacar en su tipo. Nos va a decir, este objeto que me has pasado es de este tipo. Puede ser un entero, un flotante, etcétera. Puede haber infinidad de tipos. Y lo que hace el print es imprimir el valor que le está pasando type. Entonces aquí tenemos una cosa bastante interesante que es que podemos empezar a anidar funciones y la salida de type es la entrada del print. ¿Se entiende ese concepto? Que lo que genera type es lo que va a imprimir la función print. Si se entiende, chicos, su like. Y type va a ser una de las funciones que más nos va a ayudar para aprender y saber de con qué tipo estamos trabajando actualmente. Va a sernos de mucha utilidad y no le tenga miedo. Pese a que su salida se parece muy fea, es bastante sencillo. Nos dice que este objeto es de la clase entero. Nada más. Es de la clase entero. Es de tipo entero. Y esos son los valores. Sí, puedes mandar objetos en type y te va a decir de qué tipo de objeto es. De hecho, como una vez les dije al principio que Python todo son objetos, es programación orientada a objetos, este entero, este tipo int, es un objeto. Entonces, todos son objetos en Python. Ya hemos visto los valores. Ahora veamos lo que son las variables. Las variables ya hemos dicho que es algo que cambia. Y bueno, en programación una variable es darle un nombre a un valor. Es la característica más potente de cualquier lenguaje de programación. Los programadores eligen los nombres para sus variables que tengan sentido. ¿Qué quiere decir esto? Las variables es la característica fundamental de cualquier lenguaje. Con el lenguaje que trabajen, va a tener una forma de hacer variables. ¿Y qué es una variable? Es asignarle a un valor. Yo digo que tengo el valor, por ejemplo, digamos, mi celular. Y yo le digo, su variable va a ser mi celular. Entonces le estoy dando un nombre. Como por ejemplo, acá tenemos el valor 1. Y yo puedo decir, quiero que la variable que guarde el valor 1 se llame número. O tenga cualquier nombre. Nosotros les ponemos el nombre a las variables. Así que también tenemos la responsabilidad de elegir nombres que tengan sentido. No escribir cualquier cosa porque influye en la legibilidad de su código. Ahora, existen ciertas reglas para escribir variables. Para esto las vamos a explorar un poquito. Primero, pueden contener tanto letras como números. Entonces ahí vamos viendo cosas. Una variable puede tener tanto letras como números como parte del nombre. Después, no pueden comenzar con un número. Eso es muy importante, si no les genera un error. Las variables siempre empiezan con un carácter alfabético o de guión bajo. Después, no pueden contener espacios. Las variables
tienen que ser literales completos, no puede haber espacios en medio. Entonces, ¿qué utilizamos para separar, por ejemplo, el nombre de la variable mi variable? El guión bajo. Mi guión bajo variable. Después, se puede utilizar mayúsculas como minúsculas. Es sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar puras mayúsculas, puras minúsculas y va a detectar el cambio. Si yo tengo la palabra variable en minúsculas, es diferente de tener una variable que se llame variable toda en mayúsculas. Entonces, tengan mucho cuidado. Si escriben variables con minúsculas, utilicen solo con minúsculas. Y si van a hacerlo con mayúsculas, utilicen solo las mayúsculas. Después, se asigna un valor a una variable con el signo igual después del nombre. Esto es en Python por si acaso. Si nosotros queremos asignar el valor a una variable en Python, utilizamos el signo del igual. El igual nos representa la asignación. Un solo igual nos representa la asignación. La variable es igual al valor. Esas son las tres partes que tienen las variables. Y lo que les decía, se puede utilizar el carácter barra baja en un nombre. Si es un nombre muy complejo que necesita más de una palabra, en vez de utilizar espacios, utilizamos barra baja. Y también puede comenzar con una barra baja el nombre, pero no se recomienda a menos que estén escribiendo alguna librería. Si ustedes quieren hacer una librería de uso mucho más abierto, entonces sí van a tener que utilizar en algunos casos una barra baja como parte del nombre de sus variables. No se debe utilizar nombres de palabras reservadas como variables en Python. Existen hasta el momento 33 palabras reservadas para su propio uso. ¿Qué significa esto? Python tiene ya sus propias palabras reservadas. Las vamos a ir aprendiendo de poquito. Es como en cualquier idioma. Hay palabras que son únicas de ese lenguaje y que tienen un significado. Entonces Python nos dice, tengan cuidado con estas palabras porque son para mi uso interno. No llamen a sus variables como alguna de estas. Y vamos viendo un poquito más. Si se le asigna un valor que no siga las reglas, se generará un error de sintaxis. Para probar esto, utilizaremos la terminal interactiva. ¿Se acuerdan de la terminal interactiva, chicos? Like si se acuerdan de la terminal interactiva. Si no se acuerdan, su dislike. Ya, la terminal interactiva, para recordar, es la terminal que desde la terminal podemos abrir una instancia de Python donde conforme vamos escribiendo código, se va ejecutando. Y esto lo ejecutamos simplemente escribiendo el comando Python en la terminal. Escriban el comando Python. Vamos a la terminal y escribimos Python, así tal cual. Como ven, ha cambiado la terminal. Ahora nos sale toda esta parte. Python 3.12, la versión de Python, la fecha, la hora, donde se está ejecutando y demás. Y nos sale estas tres flechitas que representan que estamos en la terminal interactiva de Python. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir nombres de variables que no siguen las reglas para que vean. Por ejemplo, S1 variable igual a 1. Esa variable no cumple una de las reglas, que es empezar por un número. Entonces, si yo lo escribo y le doy enter, me va a salir un error. Y me va a salir, por ejemplo, syntax error, invalid decimal literal. Me dice que esto no es válido. Como ven, genera un error. Por lo tanto, el nombre de una variable no puede empezar con un número. Veamos otro caso. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es masa igual a 1. Y le doy enter. Como ven, es un carácter especial la arroba. Entonces, también se genera una excepción. Nos dice que la variable, hay un error de sintaxis.
¿Por qué? Porque aquí tenemos un carácter especial que no lo reconoce, entonces se genera un error. Y es otra de las reglas, que no utilicemos caracteres especiales, por ejemplo, símbolos, la arroba, paréntesis y demás. No los utilicemos para el nombre de una variable. Y por último, una palabra reservada de Python. Una palabra reservada de Python es class. Así, tal cual. Entonces vamos a asignarle a class igual a 1. También nos sale un error de sintaxis, porque class es una variable única en Python. Es una palabra reservada propia del lenguaje para otro tipo de cosas. Pero como ven, no podemos llamar a nuestras variables de esta forma, porque también se generan errores. Poco a poco vamos a ir aprendiendo estas palabras y van a ver que con la práctica se va quedando. Si no practican, por más de que lean, no van a recordar, pero si hacen código y escriben, se van a dar cuenta de cuáles son las palabras reservadas y van a empezarse a acumular en su memoria y se van a acordar. Bueno, ya hemos escrito casos en los que falla. Tenemos esta salida y falla. Todas estas han fallado. ¿Por qué? Empieza con número, tiene un carácter especial y era una palabra reservada. Ahora escribamos una variable que sí funciona. Escribamos simplemente mi barra baja variable igual a 1. Enter. Como ven, no sale ningún error. Funciona tranquilamente. Y si yo hago print mi barra baja variable, ¿a qué corresponde? Al valor 1. Como ven, en mi variable he almacenado el valor 1 y lo he impreso. Y ahí está. Entonces, como ven, esa es una buena forma de notar, de escribir los nombres. Y ahora veamos un poquito más de las recomendaciones. Ya saben, para salir de la terminal interactiva, escriben quit o quit y paréntesis. Y le dan enter. Como ven, se cierra la terminal interactiva y podemos continuar. Ya hemos visto las formas en las que puede fallar el nombre de una variable. Entonces, no es simplemente escribir por escribir. Hay que escribir con un sentido. Es recomendable utilizar nombres de variables que contengan un contexto claro. A ver, chicos, de todos los que están en la sesión, ¿alguien me podría decir qué hace esta función si la ven así tal cual? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué creen que hace? Les doy 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Correcto. Muchos dicen multiplica, pero ¿qué representa este valor? O este. O este. ¿Alguien sabe qué representa? La verdad es que no, ni yo. Nadie sabe qué representan estos valores, porque se ven bien confusos, tienen muchas cosas y no tienen un sentido claro. Ahora, si yo les dijera esto, ¿se entiende? Es un cálculo de sueldo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidados? Es en darle un contexto a nuestras variables. No es simplemente llamar a mi variable A, B o C y llenarle con información. Tengo que ponerle los nombres con un contexto bonito, con un contexto claro. O sea, si lo vemos así, y ahora después de verlo, simplemente me dicen, aquí se calcula el salario. Tienes la tarifa, tienes las horas trabajadas y ahí está el salario, el sueldo. Lo mismo sucede acá. Si lo vemos de esa manera, es mucho más legible. Entonces, pónganle un sentido a sus variables. Esto es muy importante, tanto para leer de otras personas como para ustedes mismos. Y como les dije, ambos fragmentos, el intérprete los lee idénticamente. El intérprete en Python, para los dos es lo mismo, pero el programador los puede asimilar de manera diferente. Los humanos entienden mejor el segundo programa, ya que el nombre de las variables
refleja el contexto de lo que se está realizando. Entonces, pongámosle contexto a nuestras variables siempre, es una práctica esencial y empecemos a ver los tipos de datos. Ya sabemos que es una variable, ya sabemos que es un valor. Veamos nuestro primer tipo de dato o lo que son los datos numéricos. En Python nosotros tenemos tres tipos de datos numéricos. Ya sabemos, los datos numéricos es un tipo, es un valor. Entonces tenemos los enteros o llamados integers y en Python se los denomina int. Tenemos los floating o, o en Python están escritos como float y tenemos números complejos que están denominados los complex. Estos tres tipos de datos son la base de los números en Python. Veámoslos a detalle poco a poco. ¿Qué son los enteros? ¿Alguien sabe qué son los enteros, chicos? Así rapidito. ¿Alguien sabe? Les doy 5 segundos. Números que no tienen decimal, un tipo de número. Sí, ambas están correctas. Los números enteros son los números que no cuentan con parte decimal. Nosotros en colegio llevamos números enteros. Llevamos números racionales, que son los que tienen coma decimal. Llevamos números naturales. Los números naturales son solamente la parte positiva. Si nos vamos del 0 para adelante, son números naturales. Pero si agrupamos también su parte negativa, de toditos, son los números enteros. Y es representado con una Z. Así que si en algún libro ven ustedes una Z, ya saben que representa a todo el conjunto de números enteros. Estos son los enteros. Son números que no tienen decimales, tanto negativos como positivos. Y no le tengan miedo al símbolo, es simplemente una forma de decir que esto representa a todo esto. ¿Se entienden, no, qué son los enteros? Súper. Los números enteros en Python pueden ser declarados mediante diferentes formas y bases. Podemos tener números enteros de forma decimal, binaria, octal, hexadecimal, pero sin importar cuál sea su base, solo afecta a cómo se interpreta y muestra el número. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros, nuestro sistema de números que nosotros utilizamos a nivel mundial en forma de comunicación, en su mayoría es el sistema decimal. ¿Alguien sabe por qué es decimal? ¿Me puede poner en el chat así rapidito? Porque tiene 10 dígitos. Correcto. Nuestro sistema decimal está construido por 10 dígitos, por eso se llama decimal, que van del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya. Con esos 9 números del 0 al 9, con esos 10 dígitos, construimos todo el universo de nuestros números. Pero en la computación y más cosas, en la electrónica, existen otras bases. Tenemos la más famosa que es la binaria. Muchos escuchamos así, es que el binario, es que está en binario. Binario 0 y 1, encendido o apagado. Entonces el binario significa que solo está compuesto por dos números. Todo el universo de números está compuesto solamente de ceros y unos. Eso quiere decir binario. Vamos del 0 al 10, porque no hay 2. Y de como no hay, bueno, del 10 pasamos al 11. Como no hay 12, volvemos al 100, pasamos al 100. 100, 101, 110, 111, pasamos al 1000. Entonces así funciona el binario, solo con ceros y unos. Y ahora hay otras bases que también son bastante utilizadas, que son la octal, que es en base 8, que son que prácticamente agrupa 8 dígitos del 0 al 8. Entonces
ahí se va construyendo su propio universo. Y otro que es muy famosa es el hexadecimal. El hexadecimal ocupa un rango mucho más amplio de 10 dígitos. De hecho, ocupa 16. Para lo cual, para completar esto, se empiezan a utilizar letras del abecedario. Lo que son la A, la B, la C, la D, la E y la F. Entonces, representan otras cosas. Como ven, es para conjuntos mucho más grandes. Entonces, todos estos pueden ser representados en Python. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo declarar un entero? Los números enteros se declaran directamente en el código, en valores y variables, de forma directa o utilizando el tipo int. Como ven, este print de acá imprime un 10, que es un entero, directamente. Estamos imprimiendo un valor. Y vamos a ver su tipo. Ejecutamos esas dos líneas, tal cual, así. Vamos al código, escribimos nuestro código, me voy a copiar esta parte, lo guardamos y lo ejecutamos. Como ven, el print está imprimiendo el 10, pero el 10 solito, aquí no lleva comillas por si acaso, solo es el 10, en el código está ahí fuertemente escrito, es 10. Y el tipo, al imprimir, nos dice que es de tipo entero. Entonces ya empezamos a ver lo que es los tipos de datos enteros. Aquí estamos imprimiendo el valor 10. Continuemos ahora un poquito. Ahora hagámoslo mediante una variable. Para esto tenemos la variable 100. Vamos a imprimir la variable y vamos a obtener el tipo de la variable. Ejecuten ese fragmento de código. Lo vamos a ejecutar más abajito para que se note. Y lo ejecutamos. Ahí está. Como ven, la variable es 100. Y estamos imprimiendo la variable. Como ven, el nombre está fuertemente escrito ahí, directamente en el código. La variable igual a 100. Imprimimos la variable, que sería este 100 de aquí abajo. Y por último, imprimimos el tipo que representa la variable. En este caso es un entero. Como ven, son dos formas de escribir. Una directamente el valor y otra a su vez la variable. Entonces ya vamos viendo un poco más de los enteros. Veamos ahora una forma más de, de implementar un entero. Existe en Python la función int. Int representa a los enteros. Es una forma de decir que lo que esté aquí adentro tiene que ser un entero. Tiene que convertirse a un entero. Entonces es otra forma de hacerlo, donde escribimos y lo ejecutamos. Y ahí está. La variable 2 es un entero. Este 20 va a ser de tipo entero. Le estamos así diciendo fuertemente lo que está dentro de la función int, que sea entero. Y imprímelo. Ahí está. Print y el tipo. Tenemos el 20, que es este 20 de acá. Y tenemos que es de tipo entero. Entonces ya tenemos nuestras primeras variables de tipo entero. ¿Se entiende hasta aquí, chicos, los enteros? Like, chicos, si se entiende. Y como ven, esa es una forma de ver los enteros. Ahora, habíamos hablado de bases. Le he dedicado un ratito a explicarles que tenemos muchas bases en programación. Podemos definir enteros en diferentes bases, como binario, octal y hexadecimal. Para esto se utiliza prefijos antes del número. Por ejemplo, 0b para binario solo aceptan números del 0 al 1.
o 0O para octal, donde solo acepta números del 0 al 7. 0X para hexadecimal, donde solo aceptan números del 0 al 9 y caracteres de la A a la F. ¿Qué nos está diciendo esto? Que podemos escribir en diferentes bases para en Python y lo va a trabajar como si fueran números. Y aquí tengo el ejemplo, se los voy a pasar completito para que lo ejecuten, mientras yo voy explicando un poco. Tenemos acá, vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar esto y vamos a ejecutarlo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá print base 10 decimal. Como ven, el print 10 directamente. Sabemos que este 10 está en base decimal. Y ahí está. La salida es 10. Ahora tenemos en binario. Print base binaria. Esto está escrito igual en el código directamente. Tenemos 0b, 10, 10. Pero ¿qué nos dice el print? Que su valor equivale a 1 al 10. Porque esta es una forma de representar el 10 en binario. Si hacen la suma, si lo suman con los dedos, se van a dar cuenta. Tenemos el 0, 1, el 2 en binario es el 10, el 3 es el 11, el 4 es el 100, el 5 es el 101, y así sucesivamente hasta llegar al 1010, que en este caso el 1010 representa al número 10 en base decimal. Entonces, como ven, podemos introducir números en diferentes bases. Tenemos base octal, lo que les decía, que solo acepta números del 0 al 7. Y aquí en este caso el 12 en base octal representa al 10. Y en base hexadecimal el 0xa, esta parte nos dice que es hexadecimal. Y la letra A representa al 10. Porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí ya tenemos los 10. 9. Pero como nos dice que aún tiene caracteres el hexadecimal, se empieza a utilizar letras. ¿Y quién le sigue? A, B, C, D, E y F. Entonces, el hexadecimal se extiende hasta la F. Si yo le cambiara, digamos, esto, le pusiera, en vez de A, le pusiera una G, ahí ya nos genera un error, como ven. Ya no lo reconoce como hexadecimal. Y si yo lo ejecuto así tal cual, nos va a decir que hay algo inválido. Pero si yo le pusiera la F, ahí está, ya sea F minúscula o F mayúscula, y lo ejecuto, la F en hexadecimal representa al 15 en decimal. Entonces podemos trabajar con enteros en diferentes bases. Muchas veces cuando están aprendiendo a programar les dicen hagan su sistemita de conversión de decimales a binarios, a hexadecimales. Con Python se hace mucho más rápido ya que está directamente integrado y pueden hacer cosas más locas. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto es el límite, el entero más grande que podemos crear en Python? ¿Alguien sabe cuál es el entero más grande que podemos crear en Python? Sin googlearlo. Lo que piensen ahorita. Se imaginan 10 a la 10, 10 a la 100, 10 a la 1000, 64 bits, dice. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien más, chicos? ¿Cuál es el tamaño máximo de un entero en Python? 5, 4, 3, 2, 1, ¿nadie más? 99 a la 99, dicen. Por 10 a la 99. Bastante interesantes sus números. Pero podemos declarar enteros tan grandes como la memoria propia del sistema.
O sea, podemos tener enteros tan pero tan grandes que abarcan toda la memoria del sistema. En otros lenguajes puede llegar a suceder que tiene un límite. Llegas a un límite y tienes que utilizar otro tipo de variable que abarca más memoria. En Python no. Python con los enteros está construido de tal forma que puede abarcar toda la memoria. Por ejemplo, este es un entero con 60 dígitos. Ahí se los estoy pasando y lo pueden ejecutar. Y lo ejecutamos, como ven, ejecuta sin ningún problema. El código no nos dice que ha habido un desbordamiento de memoria o que se ha excedido el límite. ¿Y qué tal si duplicamos el valor, no? Va a ejecutar, no va a ejecutar, va a ejecutar sin problemas. ¿Y qué tal si duplicamos lo ya duplicado? Entonces tenemos algo súper largo en memoria y lo volvemos a ejecutar sin problemas porque la memoria de mi computadora puede albergar ese número. Tranquilamente puede abarcar toda la memoria de lo que tengan, de su memoria RAM y demás, lo que pueda albergar su procesador, lo va a ejecutar sin ningún problema. Entonces, esa es una cualidad bastante útil cuando ustedes trabajan con Python. Imagínense hacer operaciones con números gigantescos, enormes. Ese 10 a la 99 podría suceder sin ningún problema. Entonces, los enteros en Python tienen un gran poder. ¿Se entiende hasta aquí, chicos, los enteros? Bastante sencillitos, pero poderosos. Y también aprendemos características nuevas de ellos que nos ayuden a no tenerles miedo. Porque muchas veces cuando ven un número así, dicen, ¿cómo voy a hacer que mi programa lo procese? Pues ya saben, ahora lo procesan con Python. Mucho más fácil. Bueno, ahora entremos al otro tipo de dato. Ya que estamos ya calentando y ya estamos mucho más relajados, veamos qué son los números con punto flotante. ¿Saben lo que son los con punto? Con razón es amado para análisis de datos. Imagínense todo ese procesamiento y si necesitas más memoria, lo escalas horizontalmente, le añades más recursos y puede albergar más cosas. Y si lo escalas verticalmente tienes muchas más cosas. Entonces fácilmente puede servir para análisis de datos. Los números con punto flotante, sí, son los números con decimales. Los números con punto flotante representan a los números reales, tanto positivos como negativos. Cuentan con una parte entera y una parte decimal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, en la vida real, estos son los números que manejamos. Por eso se llaman números reales. Porque en la realidad los números están así. Existe partes intermedias, existe divisiones. Entonces tenemos la parte entera de nuestro número y la parte decimal. Y hay un puntito o una coma que los separa. Esos son los números reales. Ahora, los números reales están representados por la letra R. Si ven esta R, donde sea, en alguna fórmula, en alguna definición matemática, ya saben que representan los números reales. Ahora, ¿qué son los reales? Ay, perdón. Los números reales, el conjunto abarca desde el menos infinito hasta el infinito. Todos los que abarcan allá, desde por ejemplo menos 2,5, menos 1,5, menos 0,5, el 0 también, 0,5, 1,5, 2,5 hasta el infinito. Entonces tenemos una precisión. Tenemos que estos son los reales y este es su conjunto. Esos son los reales. ¿Se entiende cuáles son los reales? Son bastante diferentes a los enteros. Los enteros son únicos. En cambio, los reales contienen parte decimal. En Python, los números con coma o punto flotante son llamados float. Implementan el tipo double del lenguaje C, que es un tipo de dato que posee el doble de precisión que un float normal en C. Poseen precisión finita. Tienen un límite en el cual no es posible representar tanta precisión decimal.
Bueno, vamos, ya lo hemos leído. Ahora vamos poniéndolo en facilito. El float en Python, si bien sabemos que Python está basado en C, pues trae cosas de C. En, en Python lo llamamos float. Y este ha sido heredado del tipo double de C. En C tenemos el tipo double, que posee el doble de precisión que un float normal. Un float normal tiene un tamaño. El double, por eso se llama double, tiene el doble de tamaño. Cuando han construido Python han dicho que ese double de C va a ser el float en Python. Entonces ya sabemos la equivalencia. El float en Python es el double. No existe tipo double en Python. Solo existe float, que es con punto flotante, por eso se llama float. Ahora, posee precisión finita. ¿Qué significa? Que podemos, al diferencia de los números enteros, estos sí tienen un límite. Puedes tener cierta precisión y a partir de cierto punto la precisión se pierde y se empiezan a redondear los números. No puedo entrar infinitamente. Sabemos que los reales son infinitos. Si me voy entre el 0 y el 1, voy a seguir sacando decimales y decimales hasta el infinito. Lo mismo sucede en Python. No puedo llegar a ese infinito. Entonces, hasta cierto punto, empiezo a redondear. Empiezo a redondear y ese es mi límite. Y lo van a ver conmigo. Veamos cómo se declaran. Los de tipo float se declaran directamente en el código, ya sea en valor o en variable, directamente o utilizando el tipo float. Ya lo hemos hecho con un entero. También nosotros podemos hacerlo con un float. Describirlo directamente en el código y ejecutarlo. Ahí está. Print 0.5. Print type 0.5. Y nos dice el print 0.5. Y el 0.5 es de clase float. Hagan correr, chicos, sus float. Lleguen a esta parte. Vamos viendo de a poquito. Esos son los float. Utiliza puntito por si acaso, no es coma. Es puntito. Y es de tipo float, que significa flotante. Si hicieron correr sus float, chicos, su like. Súper. Ahí les espero un ratito más a los que faltan. Y esta es una forma de declarar, de declarar el valor float. Como ven, con puntito. Si lleva puntito los números, significa que es float. Ahora también podemos asignarlo a variables. Aquí tenemos, por ejemplo, dos variables. Tenemos la variable 4, que tiene el valor 0.10546. Y lo imprimimos. Hagamos eso. Copiemos y lo ejecutaremos. Así tal cual. La variable 4 tiene el valor 0.10546. Imprimimos la variable 4. En este caso es 0.10546. Ahí está, no hay ningún problema. Y si sacamos su tipo utilizando type, nos va a decir que este es de tipo float. Entonces, seguimos trabajando con números reales, con números con punto flotante. Ahora, existe una forma más de notar. En esta van a empezar a ver la diferencia. Acá tenemos la variable 7, que es igual al float 1. Imprimimos el valor y el tipo. Y aquí empiezan a suceder cosas bastante interesantes. Primero, este 1, ¿qué es ese 1? Así tal cual, plano. Esto es un entero. ¿No ve? Pero yo le estoy diciendo que hay un float. El float está recibiendo un entero. Entonces, este 1 lo va a convertir
a número con punto flotante. Y eso lo vamos a imprimir. Eso es lo que dice esta línea. Tengo la variable float en la variable 7 y lo imprimimos allá. ¿Y eso qué nos va a dar de resultado? Nos va a dar el valor 1.0. Ahora, como ven, este 1 de tipo entero ha cambiado a ser ahora un 1.0 de tipo real. Y como ven, al imprimir el tipo, este es de tipo float. Entonces es otra forma de escribir los flotantes. Un entero puede convertirse a flotante utilizando float. Ahora, también puede ser al revés. Podemos convertir un flotante a entero. Pero eso para más adelante. Hasta aquí, chicos. ¿Se entiende los float? Sencillito, ¿no? Es igual que los enteros, solo que con puntito. Veamos lo de la precisión. ¿Les parece? Veamos la precisión máxima que tiene float son 17 decimales. Double ya no existe. En Python no. En Python solo existe float. ¿Qué sucede? Ahí se los estoy pasando para que lo ejecuten. La precisión nos dice que Python tiene una precisión máxima de 17 decimales. Ay no, me fui al inicio. Sorry chicos. Más adelante. Más adelante. Ahí. Nos dice que la variable 5 tiene este tamaño. 0.999999999. Estos son 17 nueves. Ahí están. Nos dice que puede tener números hasta 17 decimales. Pasado esto, suceden cosas medio raras. No raras, se redondean. Ese es el término. Ejecutan ese fragmento. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo lo ejecuto, me dice que es 0.9999999. Todo bien. Hasta el momento todo bien. Todo bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le añadimos un 0 más? Mejor dicho, un 9 más. Yo le añado un 9 más. Ahí está. Le he añadido un 9 más. Y ahora lo vuelvo a ejecutar. Se ha redondeado. Todito se ha redondeado. Como ven, eso representa al 1. Pero entonces, este 0.9999999 es igual a 1. ¿Quiénes dicen? ¿Sí? No. No. Dicen que no. ¿Quieren comprobarlo? Sabemos que este está redondeado. Vamos a poner una comparación. Igual a 1. Pues ¿qué creen? Si es verdad. Eso es lo que se llama el error. Muchas veces, exacto, cuando, como dice, tiene precisión de 17. Cuando supera esto, se empieza a redondear. Y como nosotros en colegio nos enseñaron a redondear, ese 9 se elimina y va a pasar a este a ser 1. Es como sumarle 1. Que este sería 0 y suma 1, 0 y suma 1, 0 y suma 1, 0 y suma punto 1, punto 1, punto 1. Va sumando y esto se ha redondeado a 1. Porque este 9 del último dígito lo ha redondeado. Y en programación nos me va a decir que eso representa al 1.0. Ahí está. Y si el 1.0 es igual al 1, pues eso es verdad. Entonces, muchas veces escuchamos, hay cierto factor de error, hay cierto riesgo, existen ciertas cosas. Y es porque lastimosamente la precisión no es infinita. No puede manejar decimales infinitamente
como los enteros. En el caso de los flotantes tiene un límite y estos son 17 decimales. A partir de esto se va redondeando y puede empezar a generar ciertos errores. Y esto sucede en todos los lenguajes, todos tienen cierto límite, al menos al trabajar con reales. Bueno, continuamos. ¿Se entiende esto no de la precisión? Si tienen alguna duda pueden ponerlo en el chat. Los estoy leyendo. Súper, qué bueno que está todo claro. Vamos un poquito. También podemos utilizar la notación científica, como la letra E, que prácticamente representa al exponente. Esto, para los que han llevado y aún se acuerdan de colegio, la E representa a un por 10. Nosotros llevamos notación científica en varias etapas, desde colegio hasta en la universidad, donde esto representa la notación científica. Es una forma de escribir números o muy chiquitos o muy grandes. Entonces, también pueden ser representados como flotantes en Python, así tal cual, utilizando la letra E. Y lo vamos a ejecutar. Como ven, 2.0 por 10 a la menos 3 representa a 0.002. ¿Se acuerdan notación científica, chicos? Si se acuerdan, like. Pues aquí también lo podemos poner. Y no solo la E chiquita, puede ser la E mayúscula. Si ponemos la E mayúscula, es igual, ya sea la E chiquita o la E mayúscula. Esa es la notación científica. Para los que no se acuerdan mucho, es una forma de representar el movimiento. Ese por 10 a la menos 3 es como dividir y mover la coma hacia este lado una cantidad de veces. En este caso serían 3. Tenemos este punto. Lo vamos a mover. Esto se va a ir. Movemos el punto. Y vamos a poner la cantidad de ceros que corresponde. Entonces es así como funciona la notación científica. 0.002 puede representar al 2 por 10 a la menos 3. Va recorriendo la coma y es como multiplicar por 10 a la menos 3, que serían como 1000, 10.000. Creo que es 1000. Ahorita no lo tengo muy en la mente. Pero podemos hacer notación científica. Y esto puede servir para otro tipo de cosas. Para diferentes proyectos pueden llegar a utilizar notación científica para representar números gigantescos o muy muy pequeñitos, ínfimos. Porque ¿qué sería más coherente? Escribir 0. Digamos 0.0000003. Sabemos que esto se va a redondear, pero escribirlo de esta manera, que escribir digamos 3 por 10 a la menos 10. Entonces ahí entra la utilidad de la notación científica. Hasta aquí, chicos. ¿Se entiende? ¿Se entienden los floats y los enteros? Sencillitos. Sencillitos, así. Easy. Easy, lo más easy del mundo. Espero que les esté gustando la sesión, chicos. Y preguntas, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Nos damos un minutito para atender preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas, chicos, así que podemos continuar. Andrei, ¿alguna pregunta? Sí, sí, es del chat. Dice, ¿cómo configuramos la precisión de un float, digamos, por ejemplo, para valores monetarios? Pregunta Rodri. ¿Cómo configuramos la precisión de un float, por ejemplo, para valores monetarios? La precisión en sí no es configurable. Esta es propia del lenguaje. Nos dice que 17 decimales
es el máximo. La solución que tú tendrías que hacer es crearte una función que haga eso, que maneje la precisión, crearte un nuevo tipo de dato en base al float, donde tú declares en la función que si digamos excede X cantidad de decimales, lo redondee. Entonces es una forma de trabajar, es una forma de cómo podrías hacer la precisión, ya que esta ya es propia del lenguaje, pero si quieres hacer la tuya, puedes diseñar tu propio float, tu propio variable en este caso, que no se va a llamar float porque es palabra reservada, pero puedes llamarlo, digamos, flotante monetario. Y tú configurar las cosas y demás. Eso ya es un poquito más de programación, un poquito más avanzada. Pero es bueno que preguntes esta parte, ya que ya sabes que el float es una estructura sólida. No es que yo pueda configurarla como tal. Ahora sí, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ahora sí continuamos. Súper, creo que podemos continuar. Continuamos. Ya hemos visto enteros y flotantes. ¿Qué más podemos hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer con enteros y flotantes? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué podemos hacer con enteros y flotantes? ¿Qué se hace con un número? En la vida real, ¿qué hacemos con un número? Operaciones aritméticas, sumas, restas, operaciones matemáticas. Sí, correcto. Entramos a lo que son los operadores aritméticos, perdón. Son símbolos especiales que representan cálculos como la suma, la multiplicación y otros. Los valores que reciben los operadores, son operandos. Entonces vamos a empezar a ver operaciones aritméticas. Con los números, ¿qué podemos hacer? Operaciones aritméticas. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer en Python? Podemos hacer una suma, que es representado con un más. Podemos hacer una resta, que es representada con un guión o un menos. La multiplicación, en este caso, es representada por un asterisco. La división es por un slash. La potencia es representada por dos asteriscos. Dos asteriscos representan la potencia. En otros lenguajes puede ser el icono de un sombrerito. En este caso, en Python es dos asteriscos. También tenemos la división entera, que es representado por dos slash. Ahí está. Y por último, el módulo o residuo, que es representado con un símbolo de porcentaje. ¿Alguna vez habían escuchado del módulo residuo? Like, chicos, los que lo han escuchado, dislike los que no. Es un clásico y ya van a ver su utilidad. Continuemos. Tenemos los operadores. A ellos se los voy pasando de a poquito y vamos ejecutando. Tenemos dos variables que van a ser a igual a 10 y b igual a 3. Podemos hacer una suma. Vamos a hacer la suma de a más b. Ahí esto lo voy a ejecutar también. Y ahí está. A es igual a 10, b es igual a 3. La suma de a más b es 13. Sencillo, una sumita. Podemos hacer una resta. La resta es representada con el menos. Entonces tenemos a menos b. Ahí está. Y como ven, la resta de 10 menos 3 nos va a dar de resultado 7. También tenemos la multiplicación. La multiplicación es representada por el asterisco y tiene dos operadores, el de la izquierda y el de la derecha, que la multiplicación de 10 y 7 nos da 30. La división. Esta división también podemos realizarla y la hacemos con el operador del slash. Ahí está. Tenemos la división y si la realizamos nos sale esto.
3.33333333335. Ahora ya saben, ¿por qué termina acá en 5? Así, respuesta rápida en el chat, chicos. ¿Por qué termina la división en 5 acá? Exacto. Ahora ya saben que es por el redondeo. Entonces, si saben que esta era una división con decimales consecutivos, que es 333333333, ha llegado al máximo de la precisión y todo lo demás lo ha redondeado. Entonces esto ya termina en 5 y ha sido redondeado. La potencia. La potencia es representada por dos asteriscos. Ahí está. A, asterisco, asterisco, B. Es A elevado a B. Como nuestros valores son 10 y 3, 10 elevado a la 3 nos da como resultado 1000. Y como ven, eso es la forma de representar la potencia. Ahora el módulo. El módulo se representa de esta forma. A porcentaje B. El módulo es prácticamente el residuo. Si nosotros hacemos una división de 10 entre 3, nos da que el residuo es 1. Porque tenemos el modelo 10 dividido entre 3. 3 por 3, 9. Al 10 nos sobra 1. Por lo tanto el residuo es 1. Y la otra contraparte es la división entera. La división entera nos va a devolver el resultado antes de los decimales. Entonces 10 dividido entre 3, el resultado es 3. Y el residuo es 1. Entonces como ven, tenemos la división entera. Podemos hacer estas operaciones. Son bastante sencillas. No las hemos visto prácticamente toda nuestra vida. Y para todo hoy en día realizamos al menos sumas y restas. Hasta aquí, chicos, se entiende, ¿no? La potencia, el módulo, la división. Si tienen alguna duda con algún operador, lo escriben nomás en el chat y les van a ayudar. Podemos combinar los operadores para crear operaciones más complejas. Cuando existe más de un operador, se sigue un orden en la evaluación. Python sigue las convenciones matemáticas. Ya habíamos hablado que Python es un lenguaje que está fuertemente entrelazado con las matemáticas, pues también en el uso de operaciones aritméticas está según las convenciones. Para esto, ¿qué tenemos? Tenemos el acrónimo PEMDSR. Esto nos va a servir a recordar. El acrónimo PEMDSR prácticamente nos dice quién va primero y quién va después. Primero tenemos los paréntesis. Tienen un nivel superior. Pueden forzar a que una expresión sea evaluada primero. Por lo que 2 por 3 menos 1 es igual a 4. Los paréntesis son de mayor prioridad. Nos dice esto se va a ejecutar primero. Y lo mismo sucede en programación. 2 por 3 menos 1 es 4. Porque primero se opera los paréntesis, que sería esto. 3 menos 1, 2. Ahora 2 por 2, 4. Luego le sigue la E. La E representa la exponenciación, o como nosotros lo conocemos, la potencia. Sigue en la lista de prioridad, por lo que 2 elevado a la 1 más 3 es igual a 3. ¿Por qué? 2 elevado a la 1 es 2, más 1 es 3. Entonces, como ven, tiene un orden de prioridad. Ahora nos siguen estos dos, la multiplicación y la división. La multiplicación y la división siguen en la evaluación, teniendo el mismo nivel de izquierda a derecha. El que se encuentre primero es el que se opera. Entonces empieza de izquierda a derecha, de este lado a este lado. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6.
6 dividido entre 2 es 3. Sigue también Python ese orden. Es la forma en la que aprendemos nosotros matemáticas de izquierda a derecha. Y por último, de nuestro acrónimo nos queda la suma y la resta, donde de la misma forma son evaluados de izquierda a derecha, por lo que 5 menos 3 menos 1 es igual a 1. 5 menos 3, esto nos da 2. 2 menos 1 nos da 1. Entonces, esa es la prioridad. Esa es la prioridad que nosotros tenemos y que vamos a empezar a utilizar cuando hagamos muchas funciones. Ahora, ya hemos hablado mucho de teoría, ya hemos hecho muchos conceptos, hemos hecho pequeños ejercicios con operadores aritméticos. Este es uno que yo se les doy a ustedes para el cual nos vamos a dar 3 minutitos. Un contador tiene 300 minutos y se le suman 3600 segundos. ¿Cuántas horas en total son? Esto pueden hacerlo en un script en Python. Ahí, aquí está. En un scriptcito en Python, ármenlo. Ahí se le estoy pasando el enunciado y nos vamos a dar 2 minutos o 3. ¿Quieren 2 o 3? Rápido, al primero que lea, al primero que lea le hago caso. 3, ya, 3 minutos. Cuatro. 3 minutitos, chicos. Es un ejercicio de conversión. Si quieren alguna pista, se las doy cuando nos falte 1 minuto y medio. Hasta el momento, si alguien tiene preguntas o dudas, lo leo en el chat. Sí, es muy buena idea. Voy por agua, chicos, enseguida vuelvo. Ya volví, chicos. Bueno, ya solo nos falta 1 minuto, así que la idea, conviertan los minutos, los segundos lo pueden convertir a minutos, los suman y los dividen en horas. 6 horas, 6 horas, correcto. Oh, genial. Minutos, segundos. Wow, qué veloces. 3600 lo vuelve a minutos, lo suman y lo vuelven a horas. Correcto. Todos muy bien, chicos. Bueno, yo que quería presentarles mi patito en los 30 segundos que nos queden, pero continuamos. Genial, chicos, me alegra que hayan podido. Es un ejercicio bastante sencillo de conversión, en el cual una forma de hacerlo es esta, diferente a la de ustedes, a la que las hicieron, donde tenemos minutos. Minutos igual a 300, tiempo extra segundos es igual a 3600, y ahora voy a volver a horas.
Horas, ¿qué va a hacer? Agarro y tengo tiempo extra dividido entre 60. Y esto lo sumo a los minutos, lo divido entre 60 y tengo las horas. Y por último lo imprimo. Y sí, estaba bastante sencillito. Ahí les dejo mi solución, que es la que yo también hice para esto. Por si alguien quiere revisarla con más calmita, ahí está. Como ven, podemos utilizar operadores y tienen cierta prioridad, y cuando queremos hacer algunas cosas, podemos agrupar antes de hacer algo. Para eso nos sirven los paréntesis. Quiero que esto se ejecute antes de esto, entonces uso paréntesis en operaciones. Hasta aquí, chicos. ¿Se entienden los operadores? Fácil. Ahora yo les pregunto, ¿qué más podemos hacer con los números? Tanto enteros como flotantes. ¿Qué operación más podemos realizar? Ya hemos visto operaciones aritméticas, módulos, consultas. Si quieres ejecutar solo un bloque de código, te recomendaría utilizar un notebook, que eso te ejecuta fragmentos de código. Porque cuando trabajas con scripts, se ejecuta todo el script de arriba hacia abajo. Raíces, comparación. Raíces. Sí, las raíces es una potencia con una fracción. Así, sencillo. Bueno, lo siguiente que podemos hacer son operadores de comparación. Podemos hacer comparación. Prácticamente son símbolos especiales que representan comparaciones, como la igualdad y mayor que. Los operadores de comparación permiten comparar dos valores. No necesitan ser del mismo tipo para ser comparados. Entonces, veamos. En Python, estos son los comparadores que tenemos. Este es el menor que, estrictamente menor que. El mayor que también es estrictamente mayor que. Tenemos el doble igual. Esto no hay que confundirlo con un solo igual. Un solo igual significa asignación de valor a una variable. Y si utilizo dos iguales, es una operación de comparación, una igualdad, que dice estrictamente igual a qué. Luego tenemos el menor o igual que, el mayor o igual que, como ven, menor igual en símbolos, mayor igual en símbolos. Y por último tenemos el diferente, estrictamente diferente que se representa con un signo de admiración bajo y el igual. Esos son los operadores más comunes. Todos en algún momento hemos visto menor que, mayor que, en la igualdad y la diferencia. En programación ahora, ¿cómo se ven estos operadores? Aquí por ejemplo una, tenemos una variable. La variable se llama comparar. Ahí está, lo voy a ejecutar. Tenemos comparar, que es el valor 10. Puedo imprimir la comparación de esto. Comparar es menor que 10. 10 es menor que 10. Falso. 10 es mayor que 10. Falso. Estas dos de acá son falsas, porque por eso se llama estrictamente, porque representan una igualdad. Sí o sí tiene que ser menor, o sí o sí tiene que ser mayor. 10 es igual a 10. Verdadero. Luego 10 menor o igual a 10. Esto es verdadero, porque dice menor o igual. Ahí está el símbolo de la igualdad. Menor o igual. Lo mismo sucede con el mayor o igual. 10 mayor o igual a 10. Verdadero. Y por último, 10
es diferente de 10, falso. Entonces podemos empezar a comparar cosas, podemos empezar a comparar los objetos y los diferentes operadores. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos comparar números de diferentes tipos. Por ejemplo, vamos a comparar enteros con flotantes. Y van a ver que se puede comparar entre ellos, porque se compara a nivel de valor, no a nivel de tipo. Esto es muy importante. Podemos tener el entero 10 y el flotante 10.0. Y lo podemos ejecutar. Y aquí se los explico. El entero vale 10 y el flotante vale 10.0. El entero 10 es menor que el flotante 10.0, pues es falso. El entero 10 es mayor que el flotante 10.0, pues también es falso. El entero 10 es igual al flotante 10.0, esto es verdad, porque el valor es lo mismo, las magnitudes que representan son idénticas, es como si pusiéramos en una balanza. En una balanza ponemos, digamos, 10 manzanas y en el otro ponemos 10 litros de algo. Supongamos que pesan lo mismo. Entonces, los reales es el líquido y las manzanas es la unidad. La magnitud de ambos está equilibrada. Por lo tanto, es una igualdad. Por eso el entero 10 es igual que el flotante 10. Ahora, el entero 10 es menor o igual que el flotante 10.0, pues esto es verdad. Y el entero 10 es mayor o igual al flotante 10.0, y esto es verdad. Y el entero 10 es diferente del flotante 10.0, esto es falso, porque sus magnitudes son las mismas. ¿Se entiende, chicos? Lo que son los operadores de comparación. ¿Tienen alguna duda con los operadores? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo comparar un entero con una cadena? Puedes compararlo. Puedes ver qué sale. Todo es válido. Tú escríbelo y ejecútalo. Ahí 2 es igual a 2. Esto es falso. Esto es falso porque esto es una cadena, es un carácter, es diferente de un entero. Existe un operador de desplazamiento. En esta parte, creo que sí existe, sí lo he visto. No lo vamos a tocar ahora, ya que su utilidad puede ser para otra cosa, ya que puede ser, como dices, para mover ciertas cosas. No lo vamos a tocar en esta parte de los operadores, ya que nos vamos a concentrar. Quizás un operador más es el is. Este operador ya les voy a empezar a dar el spoiler del operador is. También existe. Ahí está. 2 is 2.0. También existe el operador is. Y es la parte que yo les decía que las matemáticas. Y aquí sucede algo curioso. En esta parte. Tenemos el entero 2 y el flotante 2.0. Uno es falso y el otro es verdad. 2.0 is 2. Esto ya es a nivel de objeto. Entonces, en memoria, estos ya son diferentes. Pero en cambio, una igualdad con operador nos dice que son iguales. Esto es a nivel de magnitud y esto es a nivel de objeto. Como ven, uno es falso y el otro es verdad. Este operador más es bastante interesante. Este operador lo vamos a ver un poco más adelante, ya que tiene otras utilidades también. Hasta aquí, chicos. ¿Qué tal? ¿Se entiende los enteros?
Sencillos los enteros. Nos hemos dedicado hoy día solo a hacer enteros. Tenemos enteros y flotantes, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, módulos. Podemos comparar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Les podría pedir un ejercicio. ¿Qué les parece hacer un ejercicio con esto? ¿Se les ocurre? Mm, ¿Qué tal si hacemos un programa que la división de dos números, ustedes deciden. Si el número es par, si el número es par, imprime falso. Si el número es sin par, imprime verdad. ¿Se animan a hacerlo? Si quieren yo lo puedo hacer primero. Yo lo hago para los pares y ustedes lo hacen para los impares. Por ejemplo, número par. Tengo un número 1 que va a ser 10 y un número 2 que va a ser 5. Vamos a imprimir si el número 1 entre 2, esto nos va a dar el flotante. Ahora, esto es igual a, ¿cómo decimos que es módulo 2? O sea, ¿cómo decimos que es par un número? Para saber que un número es par, tenemos que sacar su módulo. Entonces, de esto tenemos que sacar su módulo 2. Es igual a 0. Esto nos va a decir si es par. Ahí está. Ahora, si el módulo es 1, significa que es impar. Ahora, ya saben cómo sacar un número si es par o impar. Si a un número le sacan el módulo, pueden saber sacando módulo 2 si es par o impar. Es una forma de hacer esto de los pares. Va a ser muy útil en la vida. Es un ejemplo bastante básico. Bueno, ¿qué nos sigue en la sesión? Hasta aquí hemos llegado a ver false true. Y muchos se preguntarán, ¿qué representa este false y este true? Sí, podría hacerlo con un if, pero aún no es tema de if. Aún no estamos tocando los if. Nos estamos enfocando en el universo de enteros. Hacer cosas con solo con lo que tenemos hasta ahorita. Hasta ahorita tenemos los enteros. Booleanos, correctamente. Entonces, ¿qué creen que va a ser la siguiente sesión? Ahí es el spoiler. La siguiente sesión nos vamos a enfocar a los booleanos. Y bueno, terminemos la sesión del día de hoy haciendo un commit a nuestro repositorio de GitHub. Ya saben, para cada sesión nosotros tenemos un archivo y cada archivo lo subimos en un commit. Así vamos versionando nuestro proyecto y avanzando poco a poco en las sesiones. Un resumen de la sesión del día de hoy. Los valores son una de las cosas más básicas que utiliza un programa. Las variables son dar un nombre a un valor. Los enteros son números que no cuentan con parte decimal. Los números con punto flotante son números tanto reales, tanto positivos como negativos. Los operadores aritméticos son símbolos especiales que representan cálculos. Los operadores son suma, resta, multiplicación, división, potencia, división entera y módulo. El acrónimo PEMDSR nos sirve para recordar el orden de evaluación de los operadores. La P de paréntesis, luego le sigue la exponenciación o la potencia, tenemos la multiplicación y la división al mismo nivel, y luego la suma y la resta. Los operadores de comparación son símbolos especiales que representan comparaciones. Los objetos numéricos de diferente tipo también pueden ser comparados. Como han visto, hemos comparado enteros con flotantes. Se puede realizar operaciones más complejas combinando los operadores. Podemos combinar los operadores tanto de comparación como los operadores aritméticos, como los hemos combinado.
Y ahora los retos. ¿Cuáles van a ser los retos de la siguiente sesión? Bueno, de esta sesión. Los retos de la sesión 5, ya saben, se crean una carpetita retos sesión 5 y dentro vamos a tener los archivos de los retos. Y los suben por último a su repositorio en GitHub. Vamos a practicar los siguientes ejercicios para practicar el uso de los números enteros y con punto flotante. 1. Escribe un programa en Python que calcule el salario si la cantidad de horas trabajadas es 160 y la tarifa por hora de trabajo es $5.5 la hora. Esta es su primera tarea, su primer reto. 2. Escribe un programa en Python que convierta las siguientes temperaturas de grados Celsius a grados Fahrenheit. Aquí tienen 3 temperaturas. Conviértalas de estas unidades en grados centígrados o Celsius a grados Fahrenheit. Si no saben cuál es la fórmula de conversión, ahí en Google aprendan a buscar un poquito. Ahí está, ahí la encuentran. 3. Convertir cuántos días, horas, minutos y segundos corresponde a la siguiente cantidad de segundos. Esto es un poquito más especial porque quiero que me digan esto, cuántos días es, con cuántas horas, con cuántos minutos y con cuántos segundos. Les doy un spoiler, son muchas divisiones. 4. Calcular el volumen de un cubo donde uno de sus lados mide 10 metros, utilizando la fórmula general del volumen de un cubo. La fórmula general es la potencia de los lados. Ahí se los dejo. Y por último, convertir y ejecutar el archivo de la sesión 05 en un archivo Jupyter Notebook. ¿Se acuerdan, no? Que les he pasado muchos fragmentos de código. Pues ahora cada uno de esos bloques conviértelo a un notebook. ¿Se acuerdan que hemos instalado Jupyter y notebooks y demás? Pues vamos a practicar también con eso, pero más que nada en los retos. Como hemos visto que se pueden ejecutar bloques de código en los notebooks, ahora los bloques de código que yo les he pasado poco a poco, esos bloquecitos, ustedes van a pasarlos a un notebook. Se crean el notebook, crean los bloquecitos y los suben. Ya saben, este archivo va a ser un archivo en formato IPyNB, que significaba Interactive Python Notebook. Hay toda una sesión donde nos hemos dedicado a esto, la sesión número 3, o es la 4. ¿Es la 3 o la 4? Tati, ¿te acuerdas? Es la 4. A ver, me alegra saber que estén atentos. En la sesión 4 hemos hecho notebooks, hemos hecho su instalación. Pues ahora vamos a practicar a convertir nuestros scripts de Python a notebooks para ejecutar por bloques. Y ese es su último reto. Por último, toda esta presentación está disponible en el repositorio y lo pueden encontrar en ese slide. En la última slide se encuentra el repositorio donde pueden ver todo el mismo contenido que se ha presentado con ejemplos, con imágenes, con código para copiar en esa dirección del enlace.